Le di una segunda vida a esta MacBook Air del 2018 instalando Linux, y fue mucho más fácil de lo que imaginaba. El problema yace en que el chip T2 de Apple cambia por completo las reglas del juego. Si intentamos utilizar una distro normal de Linux, es probable que te encuentres con errores en el teclado, en el trackpad, problemas con el Wi-Fi, el audio y una serie de complicaciones. Y honestamente, enfrentarse a esos problemas podrían ser algo de lo cual podríamos aprender muchísimo, pero a veces simplemente queremos echar a andar algo sin tener que estar lidiando con estos problemas. Para mi suerte y para la suerte de muchos otros, existe un proyecto llamado T2 Linux. Este es el sitio web del proyecto T2 Linux. Es una serie de recursos y una guía bastante extensa de cómo instalar Linux en dispositivos con el chip de seguridad T2 de Apple. Y aquí tenemos un listado de computadoras con el chip T2 de Apple. Entonces, si tu computadora se encuentra dentro de una de estas y quieres instalar Linux, esta es la guía que necesitas. La solución primaria que ofrece este proyecto es una serie de ISOs de varias de las distribuciones de Linux más populares, listas para ser instaladas en este tipo de computadoras. Y algo muy interesante también es que si en dado caso tú no quisieses instalar una de estas distribuciones precompiladas, también te ofrecen la serie de pasos para que tú hagas la compilación de la ISO por ti mismo, que hagas la compilación del kernel y todo por ti mismo en una de estas computadoras. Lo primero que debemos elegir es si queremos remover completamente macOS de nuestro sistema operativo o si queremos hacer una partición en la cual podamos seguir utilizando macOS, pero también tener Linux instalado. En cualquiera de los casos, todo es reversible, es software, podemos volver a instalar macOS, pero ellos nos sugieren hacer una partición manteniendo un dual boot con macOS, porque de esta manera podemos tomar ventaja del firmware que trae instalado este sistema operativo, y también de esa forma podremos mantenerlo actualizado. Así que yo seguí las recomendaciones de ellos e hice el dual boot. Lo siguiente aquí es elegir cuál es la distribución que queremos instalar. Y créanme, esta parte fue muy difícil para mí, porque estaba muy tentado a también, como me han pedido mucho en el canal, intentar instalar Gentoo Linux. Pero ya que esta era mi primera vez instalando Linux en una Mac, preferí no tomar el riesgo e instalar una distribución que ya conocía, que en mi caso fue Fedora. Estas son las dos cosas que debemos de tomar en cuenta si queremos instalar Linux junto a macOS y cuál es la distribución que queremos instalar. Después de esto podemos avanzar a los prerequisitos de instalación. Lo primero es crear una partición en nuestro disco, y esto lo vamos a hacer utilizando la herramienta de Disk Unity que nos incluye macOS. La documentación es súper clara y nos da el paso a paso de cómo hacer esto si nunca lo hemos hecho antes. Después debemos de crear nuestra USB booteable, y para eso simplemente debemos de seleccionar cuál es la ISO que queremos utilizar. En este caso voy a utilizar una ISO T2, que eso nos va a facilitar todo el trabajo. En mi caso, como les mencionaba, utilicé Fedora, entonces simplemente descargamos, vamos al proyecto. Y en mi caso, por ejemplo, no había leído completamente las instrucciones y descargué únicamente este archivo, el archivo 00. Hice todo el proceso de instalación en la USB, intenté instalarlo, pero pues el proceso falló porque en realidad debía de descargar ambas ISOs y después crear una ISO completa y con esto ya crear la ISO para poderla instalar en la USB. Para crear la USB booteable es súper sencillo, podríamos utilizar algún programa, pero honestamente lo más simple es hacerlo desde la terminal. Es simplemente listar las unidades de disco para encontrar cuál es el identificador de nuestro dispositivo, ejecutar un par de comandos y lo tenemos todo listo. El siguiente paso es crucial y es deshabilitar la seguridad de arranque de nuestra computadora. Para hacer eso simplemente apagamos nuestra computadora, la volvemos a encender, pero manteniendo Command R. Y lo vamos a mantener presionado hasta que flashee la pantalla y nuestra Mac va a entrar en el modo de macOS Recovery. Y nos dirigimos al apartado de Utilities, Startup Security Unity. Ponemos nuestra contraseña otra vez y ahí simplemente tenemos que marcar como No Security. Y eso sería todo lo que tenemos que hacer para poder instalar Linux. Ahora sí, lo siguiente que tenemos que hacer es poner nuestra USB en la computadora que queremos instalar Linux. Y encendemos la computadora mientras mantenemos presionado el botón de Option. Y esto va a hacer que nuestra computadora empiece con el macOS Startup Manager. Y vamos a seleccionar el icono de ETFI con el color naranja. Yo habilité el Wi-Fi aquí, pero creo que ni siquiera es necesario en realidad. Y el instalador va a empezar automáticamente.
Como instalé Fedora con KDE, esto me permite probar la distribución antes de instalarla y pude probar de que el Wi-Fi, el audio y todo estuviese funcionando correctamente. Y después fue simplemente utilizar el instalador tradicional de Fedora de la misma forma que lo haríamos en la distribución tradicional. Una vez de que la instalación terminó, simplemente me aseguré de que Linux se hubiese instalado correctamente en el disco, en la partición correspondiente. Después simplemente apagué la computadora, ya podía quitar la USB del puerto, volví a encender la computadora y esta vez entró directamente a Fedora, lo cual fue algo sospechoso porque en realidad tuvo que haber entrado al menú de selección de arranque. Pero esa fue la única vez que lo hizo. Las siguientes veces ya entraba a este menú y ya podía seleccionar si quería entrar a macOS o a Fedora. Quizá esto seguía siendo parte del proceso de instalación, no estoy muy seguro en realidad. Otra cosa muy extraña que noté fue que al iniciar los ventiladores comenzaron a trabajar al máximo. Y fue algo que hizo un par de veces después de iniciar la computadora, pero después ha arrancado con normalidad. Y bien, así de fácil fue como logré instalar Linux en una computadora de Apple con un chip T2. Voy a estar probando el performance de este sistema operativo en esa computadora. Quiero ver que también trabaja, quiero ver sus limitaciones y si tengo algún problema con esto. Muchísimas gracias por haber visto este video, muchísimas gracias por haberle dado me gusta, espero que sea así y muchas gracias por suscribirte. Nos vemos en la próxima.